La vida se ha hecho para caminar, para andar, para transitar. Somos aves de paso en este mundo y lo que más queremos es ser felices, vivir alegres, vivir contentos, vivir radiantes, llenos de alegría, llenos de felicidad. Y hagas lo que hagas, elijas la profesión que elijas, elijas el negocio que elijas, lo más importante es vivir lleno de felicidad. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, ¿vale? Bien interesante. ¿Cómo tengo éxito en las inversiones que realizo? ¿Vale? Ese tema vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito sobre inversiones, vamos a hablar un poquito sobre cómo tengo yo el éxito en las inversiones que realizo. Todas las inversiones que yo realizo van a ser destinadas a tener éxito o no todas. O sea, es parte de la vida tener y no tener éxito. Entonces, yo creo que una de las piezas claves para poder hacer negocios empieza cuando yo tomo conciencia que no toda inversión, vamos a poner esto bien, no toda inversión en la vida va a tener éxito, ¿vale? Y es inherente a las inversiones asumir el riesgo. Mi abuelita decía, el que no arriesga no gana, ¿vale? El que no arriesga no gana. Entonces yo tengo que tener claro y tengo que tener presente que yo tengo que estar dispuesto a asumir un riesgo al momento de hacer una inversión. Vamos a entrar en una parte tributaria de esta clase. ¿Por qué es bueno hacer inversiones en el Perú? A diferencia de si trabajo, algo inteligente, algo estratégico que tiene el sistema tributario peruano es que si yo trabajo, pago 30% de impuesto a la renta. Si yo hago inversiones, pago 5% de impuesto a la renta. Entonces, pregunta rapidita, ¿tú prefieres pagar 30% o 5% de impuestos? Pregunta rápida. ¿Tú prefieres pagar 30% o 5%? Pregunta rápida. Pregunta rápida nomás. Al toque responde. A ver, ya somos 30 personas en la sala. Así que recién acabamos de empezar. Ni un minuto, acabo de abrir el Facebook Live, ya somos 30 personas en la sala. ¿Tú prefieres pagar 30% de impuesto a la renta o prefieres pagar 5% de impuesto a la renta? Por ejemplo, ahí veo que se conecta Crypto Dogecoin. Por ejemplo, las personas que hacen criptomonedas, las personas que hacen forex, las personas que invierten en divisas, las personas que invierten en oro en el extranjero, en petróleo en el extranjero, pagan 30% de impuesto a la renta. No hay forma que paguen diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es renta de fuente extranjera. Y la renta de fuente extranjera paga 30% de impuesto a la renta. Entonces yo tengo la pregunta. ¿Tú prefieres invertir tu dinero fuera del Perú, en un producto que está fuera del Perú, y cuando viene tu ganancia esté ganada con 30%, o tú prefieres invertir dentro del Perú y que tu ganancia esté grabada con el 5% de impuesto a la renta? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tú prefieres hacer negocios, comprar y vender telas, comprar y vender carros, comprar y vender artículos para la construcción, comprar y vender comida, pollería, chifa, restaurante, comprar y vender cosméticos? Yo compro y vendo cosméticos. Todas las actividades que les acabo de decir, ferretería, farmacia, bodega, alimentación, construcción, todos pagan 30% de impuesto a la renta. Pero si yo invierto mi dinero en un proyecto peruano, wherever, cualquiera que fuera, ¿vale? Si yo invierto en un negocio, yo pago 5% de impuesto a la renta. Entonces, ¿tú prefieres pagar 30% de impuesto a la renta o 5% de impuesto a la renta? ¿Cuánto prefieres pagar? ¿Vale? ¿Cuánto prefieres pagar? ¿Cuánto prefieres pagar? Crypto Dogecoin me dice, pagamos 30% porque no hay una reforma tributaria en relación a este tema. Efectivamente, tengo que darte a conocer Crypto Dogecoin, que yo he participado en todas las reformas tributarias del Perú los últimos 10 años. Los últimos 10 años, todas las reformas del Congreso o con delegación de facultades, decretos legislativos que emite el gobierno, gracias a Dios siempre me han consultado. Me consultó el gobierno de Alan García, me consultó el gobierno de Ollantumala, me consultó el gobierno de PPK, ¿vale? Entonces, me consultó el gobierno de Vizcarra. Bueno, casi todos los gobiernos
la reforma tributaria han terminado consultándome, preguntando. A veces me hacen caso, otras no. A veces me hacen caso parcial, otras no. Están en su libertad. Simplemente soy un profesor de derecho tributario que expresa su opinión, a veces es recogida, otras no. ¿Vale? Entonces, la pregunta para todos. ¿Tú prefieres pagar 30% o 5%? Porque la segunda pregunta que te voy a hacer es fulminante. Si yo te dijera que adicionar al 30% impuesto a la renta, que es impuesto sobre la ganancia, ¿vale? Si adicional el impuesto sobre la ganancia, sobre la renta, 30%, tienes que pagar 18% el IGB. Ah, tú miras, no, pero el IGB es la diferencia entre compras y ventas. Perfecto, ¿tu proveedor te da factura? Porque Perú es un país de informales, ¿eh? No lo digo yo, anda al INEI, 82% informalidad. Significa que 8 de cada 10 negocios son informales. 8 de cada 10 compras no te dan comprobante. Ese es el Perú. Y lo dice el INEI, no lo dice José Verona. O sea, ¿no estás de acuerdo con esa cifra? Anda, discute con el INEI, conmigo no. Yo solo te repito. Y la informalidad laboral en las MIPES es del 91%. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Trabajo.